Shabbat Shalom, ¿cómo están, amada familia? Estamos en la preparación para este próximo Shabbat, que empieza mañana a la puesta de sol. Bienvenidos todos a su canal, su servidora Leticia Herrera, del país de México, orando por ustedes en todo tiempo y que cada uno de nosotros en su Rahamim, en su compasión y benevolencia, el Eterno nos bendiga grandemente como lo ha hecho. Le agradecemos, Padre, por cuidarnos, guardarnos, sanarnos, proveernos, alegrarnos, darnos un nuevo amanecer cada día, muchas actividades que realizar, una familia, unos vecinos, trabajo, todo, Padre, lo que necesitamos, nuestro prójimo, para extendernos a Él de las muchas bendiciones que usted nos ha dado y también compartiendo los talentos y los dones que en su Rahamim, en su compasión y benevolencia, usted nos dio para que sean multiplicados. Gracias, Abacadosh, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, mis amados, hoy en este Shabbat estamos en el día de preparación. Vamos a estudiar el tema. Hoy solamente voy a agregar algo para en el siguiente audio tener el estudio de la parashá número 12, que se llama Vayehi, que traducido es vivió. En esa porción número 12, vivió, tenemos 6 temas. El primero es Jacob le hace jurar a Yosef que lo sepultaría en Hebrón junto con sus padres. En Bereshit 47, 29 al 31. El segundo tema es Jacob bendice a Efraín y a Manashe, hijos de Yosef. Bereshit 48, 10 al 20. Tercer tema, Jacob bendice a sus hijos. Bereshit 49, 1 al 28. Cuarto tema, últimas instrucciones de Jacob a sus hijos sobre su sepultura. Bereshit 49, 29 al 33. Tema número 5, fallecimiento de Jacob, el duelo y exequias. Bereshit 50 del 1 al 13. Y el tema número 6, Yosef hace jurar a los hijos de Israel y habla también del fallecimiento de Yosef. En Bereshit capítulo 50, 20 al 26. Amén. Hoy vamos a estar viendo algunos comentarios del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento, en este caso de la Torá. Veremos el trasfondo cultural de estos pasajes. Bendecimos a nuestra amada hermana de Argentina, a su hija amada y a su esposo, por bendecirnos con este libro tan importante. Que el Eterno les multiplique por hacer esta donación al ministerio. Nos va a servir para todos de una manera muy, muy hermosa. El Eterno bendiga grandemente a nuestra amada hermana Marisa y a toda su familia, como lo acabo de mencionar, y a todos nuestros hermanos que están en Argentina. El Eterno supla cada una de sus necesidades como lo ha hecho, porque en este caso le ha permitido a esta amada familia a compartir con el ministerio esta gran bendición. Así que vamos a comenzar. Gracias, Padre Eterno, por la vida de nuestros hermanos. Shalom, shalom. Bueno, vamos a abrir la escritura en el capítulo 47. Recordemos que estamos viendo el contexto cultural y algo del contexto histórico. Y recordemos también algo muy importante. Como dice nuestro hermano, la Torá, la escritura,
Aquí hay un juego de palabras, pero al meditarla nos damos cuenta. No fue escrita para nosotros, pero es para nosotros. Eso quiere decir que el Eterno habló de acuerdo a el tiempo en que ellos estaban pasando por esta tierra, de acuerdo a su cultura, a su historia, al lenguaje que ellos utilizaban, a sus usos y costumbres. Y es aplicable para nosotros. Por eso no fue escrita para nosotros, fue directamente en aquel tiempo para el pueblo de Israel, pero en la actualidad es para nosotros. Así que no podemos tomarlo literal, de acuerdo a cada cultura de cada país, cada lenguaje, cada historia, no se debe tomar así. Tenemos que estudiar el contexto, en este caso cultural e histórico, para poder comprender lo que dice la escritura y no verla superficialmente y tomar un mensaje de lo literal. A veces tomamos algunos contextos o tomábamos que parecían alusivos al tema, pero eran de otros temas. Así que conociendo un poquito su cultura y su historia, igual que más adelante o en algunas ocasiones los que ya lo han hecho, ver el contexto geográfico y como hasta el día de hoy los arqueólogos viendo el contexto topográfico podemos ampliar más el conocimiento. Así que cuando vayamos a Israel se nos va a facilitar la comprensión de todo esto. Gracias, Abba, por ayudarnos y bendecirnos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Si vemos en el capítulo 47 del verso 11, nos está hablando de la tierra de Ramesés. Se establece una equivalencia entre la tierra de Ramesés y la de Gosén, del capítulo 45:10, donde se establecieron nuestros hermanos cuando bajaron a Egipto a encontrarse con Joseph. Verso 45:10, aquí vemos una similitud, o sea, tierras muy buenas. Se sabía que esta sección al noroeste de la región del Delta era habitada por semitas y era el centro de la actividad de los hicsos durante el siglo XVIII al siglo XVI antes de nuestra era. Para los que quieren estudiar más, por favor consulten quiénes eran los hicsos para no dar más amplio sobre ellos y salirme del tema. Muy bien. Entonces también será equiparada con el distrito de Tanis, donde se dice que los esclavos hebreos construyeron las ciudades, almacenes de Pitón y de Ramesés en Éxodo 1:11. Así que sería un anacronismo referir en esta frase al faraón Ramsés II, que ciertamente construyó y expandió ciudades, pero esto fue sobre Ramsés, ahí cambia el nombre de Ramesés. Ramsés II expandió todo lo construido, pero a mediados del siglo XIII, o sea, un siglo y medio después de esta época. Estamos hablando de la era antes de nuestro Mesías. En los versos del capítulo 47, versos 16 y 17, y aquí se está hablando de la moneda que usaban para obtener lo que necesitaban, llamado trueque. Era como un sistema monetario, a cambio de yo te doy esto. Fue un medio de intercambio desde los tiempos más antiguos. Había intercambio de propiedades, había intercambio de bienes o manufacturas para beneficio de las dos partes. Y esto era la base de la economía no monetaria de la antigüedad, un intercambio de bienes.
En este caso, el ganado en pie, o sea, ganado vivo, es usado como pago del grano al faraón durante la hambruna. Aquí mismo en el capítulo 47, 20 al 26, habla sobre la propiedad gubernamental de la tierra. El gobierno adquiría tierra por medio de la cancelación de la deuda, por la imposibilidad de pagar los impuestos o porque la familia no tenía heredero. Así que no teniendo otra cosa con la que pagar el grano durante la hambruna, los egipcios, el pueblo egipcio, debía vender sus tierras al gobierno y convertirse a sí mismos en arrendatarios del faraón. En los versos 21 al 25 habla sobre la esclavitud por deudas. La esclavitud por deudas era muy común por todo el antiguo cercano oriente. Los campesinos que habían perdido su tierra se vendían para sostenerse a sí mismos y a su familia. Y esto podía ser solamente por un día, Éxodo 20, 26 y 27. O también podía ser un periodo de años, en el acuerdo que ellos establecieran por la necesidad de los campesinos. En Israel, el término de la servidumbre por deudas, ya lo hemos estudiado anteriormente, que no podía exceder de 6 años. Éxodo capítulo 21, verso 2. Sabemos que el séptimo año es el año de jubileo y es el día del perdón de todas las deudas, hablando sobre las tierras o las deudas entre hermanos. Solamente en Israel sucede esto. Pero en el pasaje del caso egipcio sugiere una servidumbre a perpetuidad, como arrendatarios del faraón. Y su renta era pagada con 1/5 de la cosecha. En el capítulo que estamos viendo, 47, verso 22, vemos la exención de los sacerdotes, hablando de Egipto. La observancia de que los sacerdotes tenían una cuota de comida por parte del faraón y que por lo tanto no tendrían que vender sus tierras, refleja una situación común relacionada con los privilegios sacerdotales en Egipto. A menudo los sacerdotes acumulaban un significativo poder político y usaban a veces sus amplios recursos económicos para ejercer ese poder. Muchos faraones consideraron provechoso mantener su favor. Y recordemos, en contraste, que el sistema israelita no concedía tierras a la tribu de Leví. A todas las demás tribus se les repartieron las tierras cuando entraron a la tierra prometida, pero a la tribu de Leví no se les repartió tierras. En el verso 24 de ese capítulo 47 está hablando de un 20% para el faraón. El impuesto del 20% no era inusual en el mundo antiguo, o sea, no nada más en Egipto, esto era en todo el antiguo cercano oriente o el mundo antiguo. Pero se sabe muy poco sobre el sistema de impuestos en Egipto como para tener más revelación sobre la recaudación impuesta por Joseph. En el verso 28 al 31, aquí estamos viendo, y ya entramos en la paracha de esta semana, el entierro de antepasados, cómo era el entierro de los antepasados. Primeramente, se establecía la tumba familiar. Esto era tradicional, que cada miembro de la familia fuera enterrado con todos los demás. De esta manera,
ligaba a las generaciones y además fortalecía el reclamo de una familia sobre la tierra donde estaba colocada la tumba. Eran propietarios de su propia tierra para el entierro o tumba familiar. En el capítulo 48, del 1 al 22, vemos las bendiciones de Jacob sobre Efraín y Manasés, hijos de Joseph. Especificando los versos 5 y 6, menciona sobre a Efraín y Manasés como primogénitos. A la vez que Jacob no desheredaba a Reubén y a Simeón, adoptaba a Efraín y a Manasés, los hijos de Joseph, y les daba la prioridad de su herencia. La práctica de la adopción y la fórmula que aparece aquí son muy similares a las que atestigua el código de Hammurabi. Para ampliar un poquito, el código de Hammurabi contiene 282 leyes escritas por escribas en 12 tabletas. A diferencia de las leyes anteriores, en este código están escritas en acadio, que es el idioma o era el idioma diario en Babilonia, para que pudiera ser leído por cualquier persona alfabetizada. Así que esa práctica que estamos hablando de la adopción es similar al código de Hammurabi. En un texto de Ugarit presenta a su abuelo adoptando a su nieto. ¿Y qué son los textos de Ugarit? Los textos de Ugarit en la Biblia son una introducción en la tradición mitológica del Medio Oriente antiguo de la cultura de Ugarit y su importancia para la comprensión de los pueblos, lenguas y religiosidad descritos en los escritos bíblicos. Así que en un texto del Ugarit presenta una situación similar, un abuelo adoptando a su nieto. En un sentido, esta adopción podía ser vista como el medio para lo cual José recibía una doble porción de la herencia que correspondía al primogénito, dado que sus dos hijos recibieron una parte de la herencia de Jacob, o sea, Reubén y Simeón. Veamos el texto 7 de ese capítulo 48. La tumba de Raquel, en hebreo Rachel. La reminiscencia de la tumba de la esposa o de su esposa Rachel por parte de Jacob hace que la misma tumba sea ubicada en las vecindades de Belén y Efrata. Para ver algo de la tumba de Rachel, que estudiamos en el capítulo 35, verso 19 y 20, vimos que la muerte de Rachel en el parto, al nacer Benjamín, es ubicada en el camino a Efrata, al norte de Belén, en el límite posterior entre los territorios tribales de tribus de Judá y Benjamín. Primera de Samuel 10:2. Unos 20 kilómetros al norte de Belén, para que nos podamos ubicar. La última mención de la tumba de Rachel en Jeremías 31:15 sugiere que era un lugar de peregrinaje, bien conocido hasta el fin del período monárquico. Y tradiciones más recientes demuestran alguna confusión
entre un lugar de la tumba de Rachel en Belén y otro al norte de Jerusalén. Muy bien, entonces continuamos aquí en el capítulo 48 de Génesis, Bereshit, versos 12 al 19, donde habla sobre una bendición invertida. La bendición de Jacob a los hijos de Yosef. El hijo menor había recibido un tratamiento privilegiado en cada una de las generaciones de los relatos de los patriarcas. Yitzhak recibió la herencia por sobre su hermano Ismael, hijo de la sierva. Y Jacob recibió la herencia por sobre Esaú, o Esab en hebreo. Yosef fue favorecido por sobre sus hermanos y ahora Efraín lo es por sobre Manasés o Manaché. En las civilizaciones más antiguas, el primogénito tenía ciertos privilegios en la división de la herencia. Israel no era diferente. Sin embargo, podían hacerse excepciones por varias razones. Para pronunciamientos en el lecho de muerte, como lo vimos en el capítulo 25, del 1 al 4. En este capítulo y con estos versos habla sobre las bendiciones en el lecho de muerte. Las bendiciones o maldiciones pronunciadas por el patriarca de la familia siempre eran tomadas muy en serio y consideradas como obligatorias. Cuando tales pronunciamientos eran hechos en el lecho de muerte, eran aún más dignos de consideración. Sin embargo, en este texto no se describe a Yitzhak como si estuviera a punto de morir, sino simplemente como bastante anciano, como para desear que sus asuntos familiares estuvieran en orden, para lo cual daba la bendición tradicional. Continuamos en el verso 22 de este capítulo 48 de la paracha número 12. Aquí nos habla de la tierra de los amorreos. Al parecer, la palabra amorreo es usado aquí como un término genérico para todos los pueblos previos al establecimiento en Canaán. Génesis 15, versos 19 al 21, y específicamente los de la vecindad de Siquem, donde Jacob había comprado un trozo de tierra. Capítulo 33, versos 18 y 19. Aunque no se detalla la diversidad étnica de esa región, ciertamente los amorreos, cuya principal zona de influencia estaba en el norte de Mesopotamia y Siria, tenían una profunda influencia en las costumbres y en las prácticas religiosas de Canaán. Pasemos al capítulo 49, del 1 al 33. Vamos a especificar algunos versos. Verso 1. Habla sobre la bendición patriarcal. En el material bíblico, un pronunciamiento patriarcal concernía el destino o al destino de los hijos en cuanto a la fertilidad del suelo, también en cuanto a la familia y a las relaciones entre los miembros de la familia. Las bendiciones o maldiciones pronunciadas por el patriarca de la familia
siempre eran tomadas seriamente, como lo hemos visto anteriormente, y consideradas obligatorias, aun cuando no fueran presentadas como mensajes proféticos de parte de Dios. En los versos 8 al 12, capítulo 49 de Bereshit, nos habla de la mano sobre el cuello. La bendición de Jacob sobre su hijo Yehudá o Judá refleja la gran importancia de la tribu de Judá en la historia posterior. Una señal de su poder se encuentra en la frase: tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, lo que indicaba control o sujeción de los enemigos. El difícil término Shiloh, S-I-L-O-H, del texto 10, verdadero rey, en la versión internacional, ha sido explicado más plausiblemente como una referencia al ofrecimiento de un regalo, que regalo en hebreo es Shai, S-H-A-Y, pagado como tributo, o sea, hasta que le traigan tributo. 49:11. Lavado de vestiduras en vino. En la bendición de Yehudá o Judá, la futura prosperidad de esa tribu es simbolizada por la abundante fertilidad. El vino sería tan copioso que podrían usarlo para lavar sus ropas en él. Y también es posible que sea una referencia a la industria del teñido, pero eso ya figuraría en la futura prosperidad económica. Verso 13 nos habla de un puerto de navíos. Como en la línea costera no había puertos naturales, el mar generalmente era poco más que una frontera para los israelitas. Solo en la región costera norte podía haber alguna inclinación a desarrollar habilidades navieras. En los versos 14 y 15 estamos hablando de el pronunciamiento de Jacob sobre sus hijos, la bendición patriarcal. En el texto 14 y 15 habla sobre las costumbres de los asnos. La bendición que le dio a Isaacar contiene esta característica de un animal fuerte que a veces es testarudo, perezoso y que se puede sentar inesperadamente en un lugar inconveniente. La idea también puede sugerir una tribu que se alía, que hace convenios con forasteros o que es obligada a servir a otros. Veamos el verso 17. Habla sobre la domesticación del caballo. Aquí la referencia a un jinete sobre el caballo da por sentado un avanzado nivel de domesticación del animal. Y esto ocurrió en el tercer milenio. En Mesopotamia, los que montaban caballos son descritos a mitad de ese milenio. Pero en Egipto solo hay materiales de un milenio después. Los caballos generalmente eran usados para tirar de carrozas y no era común montarlos. En el capítulo 50, los versos del 1 al 14, habla del entierro de Jacob. Del verso 1 al 3, habla
de el embalsamamiento. Aunque la práctica habitual de Egipto era que se hiciera cuando se pudiera pagarlo, el embalsamamiento de los israelitas solo aparece en este pasaje. Era un procedimiento complejo y lleno de rituales, realizado por un grupo especializado de sacerdotes funerarios. Esto incluía la remoción de los órganos y la colocación en el cuerpo, o sea, removían los órganos y los llenaban de un líquido o líquidos, esos líquidos embalsamadores por 40 días. La idea detrás de todo esto se basaba en la doctrina egipcia de que el cuerpo debía ser preservado como depositario del alma después de la muerte. Los cuerpos de Jacob y Joseph fueron embalsamados, y a la vez que eso se hacía para calmar los sentimientos de los egipcios, también servía al propósito de preservar sus cuerpos, el cuerpo de Jacob y Joseph, para un entierro posterior en Canaán o Kenaán. En el verso 3 habla de un periodo de duelo. Esto podía incluir los 40 días que se requerían para embalsamar el cuerpo, más los 30 días tradicionales del luto. Como también se menciona a los egipcios de duelo en la muerte de Jacob, es de suponer que se le dieron honores reales como a un dignatario visitante. En los versos 10 y 11 habla de la era de Atad. No se ha identificado un sitio preciso de este lugar, pero se dice que estaba al este del Jordán. Es extraño que los restos de Jacob hayan sido llevados ahí y no por la ruta más directa a Hebrón. Era muy adecuado para tener un período de 7 días de duelo allí. La palabra designa un lugar asociado con el comercio, la ley y la vida, y por lo tanto era apropiado para recordar a un líder tribal. Números 15-20. Libro de Ruth, capítulo 3, y segunda de Samuel, capítulo 24, 16 al 24. Continuamos. Génesis 50-11. Menciona Abel Mizraim. La nueva designación de la era de Atad hacía que aquel lugar fuera una memoria. Es un terreno, un territorio. Así que fuera una memoria perdurable para recordarle a Jacob y de la notable ceremonia de 7 días de duelo que tuvo lugar allí. El mismo nombre contiene un elemento familiar. Abel significa corriente y aparece en varias otras designaciones de lugares, como Abel Sittim en Números 33-49, Abel Keramim en Jueces 11-33, pero aquí en Génesis 50-11, Abel Mizraim es un juego sobre la palabra hebrea Ebel, que significa duelo.
En el verso 26 del capítulo 50 que estamos viendo, vemos la edad de Yosef. Yosef murió a la edad de 110 años, considerada la edad ideal para un egipcio. El examen de las momias de Egipto han demostrado que la expectativa de la vida en Egipto era en ese tiempo entre 40 y 50 años. El uso de ataúd o sarcófago en la momificación era una práctica egipcia y no israelita. Con esto terminamos el contexto cultural e histórico de la parashá número 12, aclarando que hay mucho más profundos estudios sobre estos temas, pero vamos caminando al paso de los niños, como le dijo Moisés al Eterno, que fuera su presencia con él y su pueblo, caminando al paso de los niños, ya que llevaban niños y ancianos, y también llevaban ganado con sus crías recién paridas. Así el Eterno nos va llevando a nosotros, poco a poco vamos aprendiendo en la benevolencia que tiene Adonai Hashem, nuestro Elohim, para darnos el crecimiento, porque Él es el que da el crecimiento. Unos siembran, otros riegan, pero Hashem nos da el crecimiento. Amén. Bueno, mis amados, hasta aquí llegamos con esta información tan importante. Shalom, shalom. Le damos gracias al Eterno. Gracias, Padre, por su benevolencia, por su compasión, por ayudarnos, sostenernos, enseñarnos. De esta manera podemos comprender más su palabra, amar más su palabra, que es parte de nuestra vida y el principio de una eternidad, una vida eterna con usted. Gracias, Padre, por darnos el crecimiento, la sabiduría y el entendimiento que necesitamos a través de su Ruach HaKodesh. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Muchas gracias. Muy bien, mis amados, continuamos. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo desde México. Reciban su shalom en sus vidas y en sus familias, en sus hogares, en sus matrimonios. Que tengan salud también y prosperidad, como dice 3 de Juan 2, en todas las cosas. Y con la obediencia y el conocimiento, el Eterno nos va haciendo herederos de sus promesas. Feliz día de preparación para este próximo Shabbat. Sean muy bendecidos y hasta la próxima. Shalom, shalom. Paz perfecta en nosotros. Shalom, shalom. Amén.